La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Desde el siglo pasado, las corrientes de la historia de la ciencia se han polarizado en dos elementos principales para el proceso de la búsqueda de conocimiento. Se llaman el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo en la investigación. Ambos enfoques, según Hernández Sampieri, emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar conocimiento, por lo que la idea de investigación que comentamos como un conjunto de procesos sistemáticos aplica a ambos por igual y utilizan, en términos generales y de acuerdo con Grinnell, 5 fases similares y que están relacionadas entre sí. Primero, llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos, establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación realizadas, demuestran el grado que las suposiciones o ideas tienen fundamento. Como cuarto lugar, revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. Luego proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones e ideas o incluso para generar otras. Sin embargo, aunque las aproximaciones cuantitativa y cualitativa comparten estas estrategias generales, cada una tiene sus propias características que veremos a continuación. Hola a todas y todos, muchas gracias por visitarme y tomarse un momento para platicar. Mi nombre es Jesús Méndez y el día de hoy estaremos hablando de los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación, sus similitudes y diferencias. Asimismo, buscaremos identificar las características esenciales de cada enfoque y presentaremos, en términos generales, los procesos cuantitativo y cualitativo de la investigación. Sin embargo, como el tiempo siempre nunca es suficiente, pues para abarcarlo absolutamente todo, intentaremos dar nociones generales para después, por su parte, ustedes, ojalá que puedan profundizar mucho más en el tema presentado. Recuerda que Aistesis es un espacio de iniciación encaminado principalmente para alumnos e interesados en saber de los temas aquí presentados. Así que, sin más preámbulos, suscríbete, dale like al video y pues, vámonos para allá. Aistesis, arte, cultura y educación. El enfoque cuantitativo, que representa un conjunto de procesos, dice Sampieri, es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos brincar o saltarnos pasos. El orden es sumamente riguroso, aunque desde luego podemos redefinir alguna fase. Este enfoque parte de una idea que va acotándose y una vez delimitada se derivan objetivos y preguntas de investigación. Se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis, se determinan variables, se desarrolla un plan para probarlas, lo que normalmente se denomina diseño de investigación. Se miden las variables en un determinado contexto, se analizan las mediciones obtenidas, con frecuencia utilizando sumamente métodos estadísticos, y se establece una serie de conclusiones respecto de la o las hipótesis, en plural, planteadas. Podemos decir en términos generales que el enfoque cuantitativo tiene las siguientes características. Primero, el investigador o investigadora plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Sus preguntas de investigación versan sobre cuestiones específicas. Una vez planteado el problema de estudio, el investigador o investigadora considera lo que se ha investigado anteriormente, la revisión de la literatura, y construye un marco teórico, la teoría que habrá de guiar su estudio, del cual deriva una o varias hipótesis, cuestiones que va a examinar si son ciertas o no, y las somete a prueba mediante el empleo de los diseños de investigación apropiados. Si los resultados corroboran las hipótesis o son congruentes con estas, se aporta evidencia en su favor. Si se refutan, se descartan en busca de mejores explicaciones y nuevas hipótesis. Al apoyar las hipótesis, se genera confianza en la teoría que la sustenta. Si no es así, se descartan las hipótesis y eventualmente la teoría. Así, las hipótesis, supuestos, lo que el investigador cree que es la respuesta, se genera antes de recolectar y analizar los datos. La recolección de los datos precisamente se fundamenta en la medición. Se miden las variables o conceptos contenidos en las hipótesis. Esta recolección se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe demostrarse que se siguieron estos procedimientos. Como en este enfoque se pretende medir los fenómenos estudiados, deben poder observarse o referirse en eso que se llama el mundo real. 5. Debido a que los datos son producto de mediciones, se representan mediante números o cantidades, de ahí de lo de cuantitativo.
y se debe analizar a través de métodos estadísticos. 6. En el proceso se busca el máximo control para lograr que otras explicaciones posibles, distintas o rivales a la propuesta del estudio, nuestra hipótesis, sean desechadas y se excluya la incertidumbre y se minimice el error. Es por esto que se confía en la experimentación o en las pruebas de causa-efecto. 7. Los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las predicciones iniciales, los supuestos, las creencias posibles, las posibles respuestas, las hipótesis y de estudios previos, aquello que llamamos la teoría. La interpretación constituye entonces una explicación de cómo los resultados encajan en el conocimiento existente, dice Creswell. 8. La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible. Los fenómenos que se observan o se miden no deben ser afectados por el investigador. Este debe de evitar en lo posible que sus temores, creencias, deseos y tendencias influyan en los resultados del estudio o interfieran en los procesos y que tampoco sean alterados por las tendencias de otros. 9. Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado, el proceso, y se debe tener presente que las decisiones críticas se efectúan antes de recolectar los datos. Número 10. En una investigación cuantitativa se pretende generalizar los resultados encontrados en un grupo o segmento, una muestra, a una colectividad mayor, un universo o población. También se busca que los estudios efectuados puedan replicarse. 11. Al final, con los estudios cuantitativos se intenta explicar y predecir los fenómenos investigados buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. Esto significa que la meta principal es la construcción y demostración de teorías que explican y predicen. Número 12. Para este enfoque, si se sigue rigurosamente el proceso y de acuerdo con ciertas reglas lógicas, los datos generados poseen los estándares de validez y confiabilidad, y las conclusiones derivadas contribuirán a la generación de conocimiento. 13. Esta aproximación utiliza la lógica o razonamiento deductivo, que comienza con la teoría y de esta se derivan expresiones lógicas denominadas hipótesis, que el investigador busca someter a prueba. 14. La investigación cuantitativa pretende identificar leyes universales y causales. Finalmente, 15. La búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa al individuo. Esto nos conduce a una explicación sobre cómo se concibe la realidad con esta aproximación a la investigación. Por otro lado, el enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis sean dadas a partir de la recolección y el análisis de los datos, como en la mayoría de los estudios cuantitativos, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o inclusive después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y después para refinarlas y responderlas. La acción investigativa se mueve de manera dinámica en ambos sentidos, entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien circular. Y no siempre la secuencia es la misma, varía de acuerdo con cada estudio en particular, se autogestiona de acuerdo a lo que vayamos encontrando y descubriendo a lo largo de la investigación. Primero, aunque ciertamente hay una revisión inicial de la literatura, esta puede complementarse en cualquier etapa del estudio y apoyar desde el planteamiento del problema hasta la elaboración del reporte de resultados. También resulta necesario entender que en la investigación cualitativa, con frecuencia es necesario regresar a etapas previas. Por ejemplo, el primer diseño del estudio puede modificarse al definir la muestra inicial, y pretender tener acceso a esta podría ser el caso que se desea observar a ciertas personas en sus ambientes naturales, pero por alguna razón descubrimos que no es factible efectuar las observaciones deseadas. En consecuencia, la muestra y los ambientes de estudio tienen que variar y el diseño debe de ajustarse. Después, hay una inmersión inicial en el campo. Significa sensibilizarse con el ambiente o el entorno en el cual se llevará a cabo el estudio a identificar. También es necesario entender y ubicar informantes que aporten datos y nos guíen por el lugar, adentrarse y compenetrarse con la situación de investigación, además de verificar la factibilidad del estudio. Finalmente, en el caso del proceso cualitativo, la muestra, la recolección y el análisis son fases que se realizan prácticamente de manera simultánea. Podemos decir entonces que el enfoque cualitativo posee estas siguientes características. El investigador o investigadora plantea un problema,
pero no sigue un proceso claramente definido. Sus planteamientos no son tan específicos como en el enfoque anterior, y las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por completo. Es más abierto y flexible. 2. El investigador comienza examinando el mundo social y, en este proceso, desarrolla una teoría coherente con los datos, de acuerdo con lo que él observa, frecuentemente denominada teoría fundamentada, al menos de acuerdo con Esteberg, con la cual se observa qué es aquello que ocurre. Dicho de otra forma, las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo, explorar y describir y luego generar perspectivas teóricas. Van de lo particular a lo general. Por ejemplo, en un típico estudio cualitativo, el investigador entrevista a una persona, analiza los datos que obtuvo y saca algunas conclusiones. Posteriormente, entrevista a otra persona, analiza esta nueva información y revisa sus resultados y conclusiones. Del mismo modo, efectúa y analiza más entrevistas para comprender lo que busca. Es decir, procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más general. En la mayoría de los estudios cualitativos, no se prueban hipótesis, estas se generan durante el proceso y van refinándose conforme se recaban más datos o son un resultado del estudio. El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni completamente predeterminados. No se efectúa una medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. La recolección de datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes, sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos mucho más subjetivos. El investigador pregunta cuestiones abiertas, recaba datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como visual, de los cuales describe y analiza y los convierte en temas que vincula. Y de acuerdo con Todd, por ejemplo, reconoce sus tendencias personales. Debido a ello, según Sherman y Webb, la preocupación directa del investigador o de la investigadora se concentra en las vivencias de los participantes tal como fueron o son sentidas y experimentadas. Número 5. El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida e interacción e introspección con grupos o comunidades. Su propósito consiste en reconstruir la realidad tal como lo observan los actores de un sistema social previamente definido. A menudo se llama holístico porque se jacta de considerar el todo sin reducirlo al estudio de sus partes. 7. El enfoque cualitativo, comenta Corbetta, evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay manipulación ni estimulación con respecto a la realidad. 8. La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones. Busca interpretar lo que va captando activamente. 9. Postula que la realidad se define a través de las interpretaciones de los participantes en la investigación respecto de sus propias realidades. De este modo, convergen varias realidades, por lo menos las de los participantes, la del investigador y la que se produce mediante la interacción de todos los actores. Además, son realidades que van modificándose conforme transcurre el estudio y son las fuentes de datos. El investigador se introduce en las experiencias de los participantes y construye el conocimiento siempre consciente de que es parte del fenómeno estudiado. Las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias ni necesariamente obtener muestras representativas. Finalmente, número 12, el enfoque cualitativo puede concebirse entonces como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Finalmente, el enfoque cualitativo busca principalmente dispersión o expansión de los datos e información, mientras que el enfoque cuantitativo pretende intencionalmente acotar, delimitar la información, medir con precisión las variables del estudio, tener focalizado el objeto de estudio. En las investigaciones cualitativas, dice Mertens, la reflexión es el puente que vincula al investigador y a los participantes.
Así como un estudio cuantitativo se basa en otros previos, el estudio cualitativo se fundamenta primordialmente en sí mismo. El primero se utiliza para consolidar las creencias, formuladas de manera lógica en una teoría o un esquema teórico, y establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. Y el segundo, para construir creencias propias sobre el fenómeno estudiado, como lo sería un grupo de personas únicas. En el pasado se consideró que los enfoques cuantitativo y cualitativo eran perspectivas opuestas, irreconciliables, que no debían mezclarse. Dice Sampieri que los críticos del enfoque cuantitativo lo acusaron de ser impersonal, frío, reduccionista, limitativo, cerrado y rígido. Además, consideraron que se estudiaba a las personas como objetos y que las diferencias individuales y culturales entre grupos no podían promediarse ni agruparse estadísticamente. Por su parte, los detractores del enfoque cualitativo lo consideraron vago, subjetivo, inválido, meramente especulativo, sin posibilidad de réplica y sin datos sólidos que apoyaran las cuestiones. Argumentaban que no se tiene control sobre las variables estudiadas y que se carece del poder de entendimiento que generan las propias mediciones. El divorcio entre ambos enfoques se originó por la idea de que un estudio con un enfoque podía neutralizar al otro. Se trató de una noción que impedía la reunión de los enfoques cuantitativo y cualitativo. Sin embargo, podemos hoy en día decir que son enfoques complementarios, es decir, cada uno se utiliza respecto a una función para conocer un fenómeno y conducirnos a la solución de los diversos problemas y cuestionamientos. El investigador debe ser metodológicamente plural y guiarse por el contexto, la situación, los recursos de que dispone, sus objetivos y el problema de estudio. En efecto, entonces, se trata de una postura pragmática. Muchas gracias a todas y todos por haberme acompañado hasta este momento de la plática. Espero que haya sido de tu agrado. El día de hoy hablamos un poco sobre los modelos de investigación cualitativa y cuantitativa, intentando explicar sus características y entendiendo con ello sus diferencias y similitudes. Obviamente quedan muchos temas y profundidad de ver. Esperamos que puedan apoyarnos escribiendo en los comentarios aquí para profundizar más al respecto. No olviden regalarnos un like, suscribirse y dar clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de temas nuevos, así como cuando estemos transmitiendo en vivo. También pueden ir a alguno de estos dos videos propuestos que dan continuidad a los temas hoy planteados. Recuerda, mi nombre es Jesús Méndez. Saludos y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto. Hay tesis, arte, cultura y educación.